Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente para los fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres de los que siguen de cerca la vida y carrera de estas dos estrellas turcas, este vídeo es para ti. Vamos a desentrañar juntos esa chispa, esa interacción en redes sociales que ha encendido tantas conversaciones y rumores. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de cómo Hande Erçel en redes sociales ha logrado encender a Kerem Bürsin de una manera que no esperábamos. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, ¿qué esperas? Dale ese clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos la información más jugosa y los detalles más interesantes del mundo del espectáculo. Bueno, ¿por dónde empezamos esta historia? El título lo dice todo: Hande Erçel en redes enciende a Kerem Bürsin. Esto no es una simple coincidencia, mis amigos. Estamos hablando de dos personalidades que, durante su tiempo juntos en Senkalkapm, conquistaron los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no fantasear con que esa conexión trascendiera la ficción. Y en parte así fue. Tuvimos la oportunidad de verlos juntos fuera de los sets, disfrutando de momentos que alimentaron aún más esa ilusión colectiva. Pero como suele ocurrir en este mundo, las cosas cambian, las dinámicas evolucionan y a veces, las interacciones públicas adquieren un significado mucho mayor de lo que aparentan. La pregunta clave aquí es: ¿qué ha pasado específicamente en las redes sociales que ha provocado esta reacción, o al menos esta interpretación de una reacción, por parte de Kerem Bürsin? No estamos hablando de un hecho aislado, sino de una serie de publicaciones, comentarios, me gusta e incluso historias que para los observadores más agudos y los fans más dedicados, no han pasado desapercibidos. Y cuando decimos enciende no necesariamente nos referimos a algo negativo, sino a una respuesta, una reacción, un movimiento en el tablero de ajedrez de las redes sociales que ha llamado la atención. A ver, analicemos el contexto. Después de su tiempo juntos en la serie y de la intensa atención mediática que recibieron como pareja, ambos tomaron caminos diferentes, al menos en lo que respecta a sus relaciones públicas. Hande Erçel ha estado vinculada sentimentalmente con otras personalidades, y Kerem Bürsin también ha tenido sus momentos y sus especulaciones. Sin embargo, la conexión entre ellos, para muchos, nunca se rompió del todo. Y es ahí donde entran las redes sociales. Seamos sinceros, las redes sociales son el escenario perfecto para las insinuaciones, los mensajes ocultos y las reacciones sutiles. Un me gusta a una foto antigua, un comentario ingenioso en una publicación reciente, o incluso la ausencia de una interacción esperada, todo puede ser interpretado. Y en el caso de Hande y Kerem, las interpretaciones han sido muy variadas. Hemos visto momentos en los que Hande ha publicado fotos o vídeos de su pasado, quizás recordando buenos tiempos, y de repente, ¡boom!, aparece un like de Kerem. O tal vez es al revés, él publica algo y ella, de forma casi instantánea, le da su aprobación digital. Estos son los pequeños gestos que para los fans, son como fósforos que encienden la pradera de especulaciones. ¿Lo ves? Todavía se preocupan el uno por el otro, gritan algunos. Seguro que están planeando algo, añaden otros. La verdad es que en muchas ocasiones, estos gestos pueden ser simplemente actos de cortesía entre antiguos compañeros de trabajo que guardan un aprecio mutuo. Pero cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la expectativa de que haya algo más siempre está presente. Ahora, ¿qué ha encendido específicamente a Kerem? Pues bien, hay una teoría que ha ganado mucha tracción. Parece ser que Hande ha estado compartiendo contenido que evoca ciertos momentos o sentimientos asociados a su relación pasada. Y la reacción de Kerem a este contenido ha sido lo que ha generado el revuelo. Podríamos estar hablando de una publicación de Hande, quizás una throwback picture de cuando estaban filmando juntos, o una anécdota compartida en sus historias de Instagram, donde se insinúa la nostalgia o se hace referencia a algo que solo ellos dos entenderían. Y justo después o incluso simultáneamente Kerem aparece comentando, dando un like con una intensidad que parece ir más allá de la simple amistad. Pensemos en un ejemplo hipotético. Imaginen que Hande comparte una foto de un lugar al que solían ir juntos, o quizás una canción que fue su himno durante las grabaciones. Y de repente en los comentarios vemos un emoji de fuego o un simple fuego de parte de Kerem.
Para el ojo entrenado, esto no es un simple emoji. Es una declaración. Es una forma de decir, sí, yo también recuerdo eso. Y me sigue afectando. O tal vez Ande comparte una entrevista donde se la ve radiante hablando de sus logros, y Kerem, en lugar de simplemente felicitarla, responde con algo más personal, algo que demuestra que está prestando atención a los detalles, que se alegra genuinamente de su éxito, y que, de alguna manera, está conectado a ese éxito. Otro ángulo interesante a considerar es el momento en que esto sucede. ¿Está sucediendo cuando uno de ellos está en un momento particularmente vulnerable, o cuando están alcanzando un nuevo pico de popularidad? Las redes sociales a menudo amplifican nuestras emociones y nuestras interacciones. Un comentario que podría pasar desapercibido en persona, en línea puede ser magnificado y analizado hasta el último detalle. Y es que, seamos honestos, la narrativa de Kerem y Hande es una de las más queridas en el panorama de las telenovelas turcas. La gente se enamoró de ellos como pareja, y una parte de esa audiencia nunca dejó de esperar un reencuentro, ya sea en la vida real o en el ámbito digital. Por eso cada mínima interacción se convierte en noticia. Cada foto compartida, cada comentario, cada me gusta es escudriñado en busca de pistas, de señales de que la chispa sigue ahí, latente. Ahora, debemos ser cautelosos. En el mundo de las celebridades, las redes sociales son una herramienta de comunicación, y a veces, las acciones pueden ser estratégicas. Puede que Hande comparta algo con una intención específica, o que Kerem reaccione de una manera particular para mantener el interés de su audiencia, o incluso para enviar un mensaje sutil a alguien más. La belleza y a la vez, la frustración de las redes sociales es que nos permiten ver solo una fracción de la realidad. Vemos la superficie y a partir de ahí construimos nuestras propias teorías. Pero volviendo a la pregunta central, ¿qué pasó? Lo que ha pasado, mis queridos amigos, es que las interacciones de Hande Erçel en redes sociales han provocado una respuesta discernible, una señal clara, por parte de Kerem Bürsin que ha sido interpretada por los fans como un encendido, una reacción emotiva, un eco de su conexión pasada. Y esto se ha manifestado de diversas formas, a través de likes, comentarios, e incluso quizás publicaciones que parecen ser respuestas directas o indirectas a lo que Hande ha compartido. Podríamos estar hablando de situaciones como, Hande publica una foto suya con un look muy parecido al que usaba en la serie, y Kerem reacciona con un me encanta. O tal vez Hande comenta una publicación de alguien más, y Kerem, que no suele interactuar mucho con esa persona, aparece para darle un like o responderle de una manera inusual. Estos son los momentos que hacen que los foros de fans exploten, que Twitter se llene de tweets especulativos y que los comentarios de Instagram se conviertan en un campo de batalla de teorías. Otro escenario posible es cuando Hande comparte algún pensamiento, alguna reflexión sobre la vida, la carrera, o incluso el amor, y Kerem, en lugar de pasar de largo, se detiene y comenta algo que muestra que ha entendido el mensaje, que resuena con él, o que incluso le ha hecho pensar. Estos comentarios pueden ser crípticos, pero para los fans que conocen la historia, son como diamantes en bruto que revelan capas de significado. Es importante recordar que ambos son artistas talentosos, y sus carreras van mucho más allá de su relación pasada. Sin embargo, la química que compartieron fue tan poderosa que ha creado una especie de aura, una expectativa de que siempre habrá un hilo conductor entre ellos. Y las redes sociales en esta era digital son el lienzo perfecto para que ese hilo se manifieste, aunque sea de forma sutil. Lo que ha sucedido es que Hande ha publicado algo, ya sea una foto, un vídeo, un pensamiento, que ha capturado la atención de Kerem de una manera que va más allá de la mera cortesía o el recuerdo casual. Su reacción ha sido visible y ha sido interpretada por la comunidad de fans como una señal de que la conexión sigue viva, que hay una resonancia emocional. Y esto, mis amigos, es lo que ha encendido a Kerem Bürsin en redes sociales. No es un drama escandaloso, es una danza sutil de likes, comentarios y la poderosa fuerza de la interpretación colectiva de una legión de fans. Así que, en resumen, lo que ha pasado es que las publicaciones de Hande Erçel, cargadas de un significado que los fans reconocen y asocian con su pasado juntos, han provocado reacciones directas y visibles de Kerem Bürsin en las redes sociales. Estas reacciones, ya sean sutiles o más directas, han sido interpretadas por la comunidad de seguidores como una señal de que, a pesar de la distancia, la conexión entre ellos sigue presente, y que las palabras e imágenes que Hande comparte tienen un impacto en Kerem. Es un recordatorio de la química que cautivó a millones, y cómo, incluso en el mundo digital, esa magia puede seguir generando chispas.
Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado en esta exploración de las redes sociales y la intrigante conexión entre Andercel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son grandes fanáticos de ambos, y sus comentarios siempre enriquecen nuestras discusiones. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que estas interacciones son solo gestos de amistad, o hay algo más detrás de ellas? ¿Han notado alguna otra publicación o comentario que les haya llamado la atención? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus impresiones en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no se olviden de darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, para que todos estemos al tanto de lo que está pasando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.